¿Qué onda, guerreros? El día de hoy vamos a hablar del señor Notorious Conor McGregor. Vamos a conocer un poco de su historia y de sus inicios en las artes marciales mixtas y cómo fue que llegó a la UFC para marcar un antes y un después en la historia de esta compañía. También vamos a analizar un poco de lo que eran las habilidades técnicas de Conor McGregor cuando estaba en su mejor momento, es decir, en su prime. Pero bueno, sin más dilaciones, empecemos con el análisis. Como sabemos, Conor McGregor en sus inicios se destacó por su potente golpeo y striking. Conor McGregor empezó compitiendo en pequeñas organizaciones y promotoras en Europa. Especialmente se centró en competir en la compañía Cage Warrior, que en ese momento era una compañía bastante popular. De ahí han salido otras estrellas como por ejemplo Ian Garry, que es un prospecto que está en la UFC, que ahora mismo se encuentra invicto. Otro peleador también que salió de esa compañía fue Paddy Pimblett, que también es otro peleador que trae mucho hype y fue doble campeón en esa compañía. Conor McGregor en Cage Warrior se convirtió en una superestrella, no solo por sus habilidades de golpeo, sino que también por su carisma, su estilo agresivo, y fue campeón simultáneo de esta compañía, es decir, que se hizo con dos cinturones. Fue campeón de 145 y 155 en esta compañía de Cage Warrior. En sus inicios, Conor McGregor se destacaba principalmente por su estilo técnico y táctico. Conor McGregor se considera un peleador mixto, a pesar de que muchos puedan pensar que Conor McGregor es un peleador unidimensional que solo utiliza el striking, pues se equivocan. Conor McGregor es mucho más que un simple striker. El tipo es un peleador muy completo en realidad. Tiene habilidades de grappling, tiene habilidades de defensa en el piso. Muchas veces cayó en posiciones complicadas con grappler como por ejemplo Nate Diaz, que es un excelente grappler, y Conor McGregor se supo defender de una manera excelente. Cuando él competía en la compañía de Cage Warrior, se destacó principalmente por su golpeo, especialmente por su gran contragolpeo y su uso de las patadas. Muchos no destacan esta herramienta de Conor McGregor, pero Conor McGregor es un excelente pateador. Tenía patadas oblicuas, estas patadas que hace Jon Jones, que hace la rodilla, que son patadas muy peligrosas que pueden lesionar las rodillas. Las high kicks, las middle kicks, las low kick. Conor McGregor es un peleador bastante versátil y cuenta con muchas herramientas en su striking. No solo cuenta con su potente zurda, sino que también tenía spinning backings, patadas de talón, patadas de giro al cuerpo. Y si nos vamos a centrar en lo que es su apartado del boxeo, Conor McGregor tenía un boxeo espectacularmente preciso. La zurda de Conor McGregor entraba cuando él quería, donde Conor McGregor ponía el ojo, ponía el golpe. Literalmente él siempre lograba conectar esa zurda, ya sea de contragolpe o ya sea con un ataque directo. Conor McGregor manejaba muy bien lo que es la distancia, el uso de las fintas, la presión. Él variaba mucho en su ritmo de pelea, es decir, que por momentos Conor McGregor podía acelerar el ritmo y otras veces lo minimizaba y esperaba que su rival proponga un ataque para él poder contragolpear y capitalizar ese momento. Conor McGregor tenía potentes uppercuts, patadas de giro al abdomen, la zurda potente que lo usaba casi siempre de contragolpeo. Y bueno, así fue como él se convirtió en una superestrella en el Cage Warrior. Esto captó la atención de la UFC, que rápidamente vio un potencial gigantesco en Conor McGregor de convertirse en una superestrella. Porque repito, Conor McGregor no solo se caracterizaba o era popular por su estilo de combate entretenido y explosivo, sino que Conor McGregor era muy carismático y hacía mucho lo que era el trash talking. Para los que no sepan qué es el trash talking, es hablar basura, es decir, insultar a tu rival, fastidiar a tu rival, meterte personalmente con tu rival. Hay muchos peleadores que hacen esto, a algunos les sale el personaje, a otros no tanto, pero Conor McGregor tenía un trash talking carismático. Muchos lo odian, muchos lo quieren, te podrá caer bien o mal Conor McGregor, pero era muy efectivo en lo que hacía. Él se hizo popular mucho por esto. Conor McGregor sabía que la guerra empezaba mucho antes de subirse al octágono y ya empezaba a desestabilizar emocionalmente a sus contrincantes antes de la pelea. Lograba sacar de quicio a sus oponentes, lo que los llevaba a cometer muchísimos errores y él los capitalizaba dentro del octágono. A Dustin Poirier, por ejemplo, que en ese momento cuando Conor McGregor se enfrenta a Dustin Poirier, Dustin Poirier era el favorito debido a que era el peleador más experimentado, tenía muchas más peleas en la UFC y tenía un boxeo excelente. Pero Conor McGregor se metió tanto en la cabeza de Dustin Poirier que Dustin Poirier cometió muchísimos errores en esa pelea y al finalmente Conor McGregor logró noquear a Dustin Poirier en el primer round, y esto lo hizo con muchos de sus rivales.
Conor McGregor debutó en el 2013 en la UFC contra Marcus Brammer, ganando su primera pelea profesional en la UFC por nocaut, y esto solo sería el principio de su increíble carrera hacia el éxito. Conor McGregor poco a poco se abriría paso a través de la división del peso pluma, noqueando a todos sus rivales. Prácticamente no había ningún rival que lograra soportar la zurda de Conor McGregor. Le ganó a peleadores destacados como por ejemplo al futuro campeón del peso pluma de la UFC, Max Holloway. Como lo dije, le ganó a Dustin Poirier, que era un peleador muy experimentado, que en el futuro se convertiría en campeón interino del peso ligero y tendría muchos desempeños destacados. En su carrera al título para enfrentarse al entonces campeón José Aldo, Conor McGregor tuvo una pelea muy dura contra el retador número 1, Chuck Mendes. Chuck Mendes era un luchador, un wrestler muy potente, que complicó a Conor McGregor en su pelea. Chuck Mendes logró derribar varias veces a Conor McGregor, castigarlo con ground and pound todo el tiempo. Pero algo que sorprendía de Conor McGregor, aparte de su estilo de combate, era su mentalidad. Muchas veces podíamos ver a Conor McGregor dando consejos motivacionales en entrevistas, hablando de disciplina, de entrenamiento, de que la mentalidad lo es todo. Conor McGregor decía que la mente se rinde mucho antes que el cuerpo, y esto lo demostró en su pelea contra Chuck Mendes. A pesar de estar siendo superado por Chuck Mendes, a pesar de que Conor McGregor estaba lastimado, estaba golpeado, estaba perdiendo la pelea, Conor McGregor nunca se desmoralizó contra Chuck Mendes. Todo el tiempo estuvo haciendo gestos, estuvo riendo, estuvo provocando a Chuck Mendes durante la pelea. Hasta que finalmente, a finales del segundo round, Chuck Mendes intenta una guillotina contra Conor McGregor, y Conor McGregor hace un giro explosivo de como anaconda y se zafa de la guillotina, para posteriormente ponerse de pie, continuar la pelea en el striking, y con un volumen incesante y una presión constante logró noquear a Chuck Mendes con un recto de zurda. Tumbó a Chuck Mendes y se hizo con el cinturón interino de la división del peso pluma. Esta victoria fue su pase al título para unificar su cinturón interino contra el campeón indiscutido José Aldo. Esta pelea contra José Aldo fue la pelea que marcó un antes y un después en la historia de la UFC, un antes y un después en la historia de Conor McGregor en su camino al éxito. Una vez que Conor McGregor llegó a vencer a José Aldo, algo que nadie pensaba que Conor McGregor iba a lograr. En ese momento, tengan en cuenta, gente, que José Aldo venía siendo campeón de otras organizaciones. José Aldo era campeón de WEC, una compañía muy popular y muy famosa. Tenía un nivel muy alto esa compañía, y José Aldo en esa compañía estaba arrasando con toda la división. Ya tenía como 6 defensas titulares. La UFC absorbe esa compañía, la UFC compra esa compañía, compra WEC, y José Aldo se convierte en el campeón inaugural del peso pluma de la UFC. Y posterior a eso, José Aldo defendió el título hasta en 7 ocasiones, 7 defensas titulares. Tenía muchísimos años sin perder José Aldo, tenía un estilo muy agresivo y explosivo de Muay Thai. Y entonces en ese momento literalmente nadie esperaba que Conor McGregor venciera a José Aldo. Parecía una tarea imposible. Aunque Conor McGregor tenía un estilo muy emocionante y una potente zurda, no se esperaba que Conor McGregor hiciera eso. Literalmente lo que hizo Conor McGregor con José Aldo fue una destrucción mental. Conor McGregor humilló literalmente a José Aldo. Lo humilló varias veces en entrevistas, se metió personalmente con él lo insultaba varias veces. O sea, Conor McGregor pulió de una forma bastante baja, diría yo, a José Aldo, y la UFC permitió que se le hiciera todo eso a José Aldo. Nunca le marcaron un límite a Conor McGregor. José Aldo de verdad estaba muy furioso en todas las entrevistas. Tenía muchas ganas de destruir a Conor McGregor. Y Conor McGregor hizo una predicción impresionante antes de su pelea contra José Aldo. Conor McGregor dijo literalmente, textualmente lo dijo: José Aldo me va a tirar la mano derecha porque él está tan furioso y me quiere arrancar la cabeza que empezando la pelea él me va a lanzar un golpe de derecha, yo lo voy a esquivar y lo voy a contragolpear y lo voy a finalizar. Esas fueron las palabras de Conor McGregor, y adivinen qué, lo hizo. Conor McGregor noqueó a José Aldo en 17 segundos y se convirtió en la estrella más grande de la UFC. Literalmente la fama de McGregor estaba por los cielos. Y el cielo era el límite para Conor McGregor en ese momento. Y se propuso subir de división para subir al peso ligero y enfrentarse al entonces campeón de la división, Rafael dos Anjos. McGregor quería replicar lo que logró en la compañía Cage Warrior, es decir, ser doble campeón simultáneo de 2 categorías.
pero tuvo un traspié en su carrera. Conor McGregor tenía programada su pelea contra Rafael 2 años, pero lastimosamente 2 años se lesionó antes de la pelea, y ningún top 5 del peso ligero quería pelearse con McGregor con tan poco tiempo de aviso. Pero de la nada apareció Nate Diaz, que levantó su mano y retó públicamente a Conor McGregor, donde hubo demasiada mala sangre, ambos se tenían mucha pica, mucha rabia. Nate Diaz fue el primer peleador en soportar la zurda de Conor McGregor. En ese primer round, Conor McGregor salió disparado a tratar de noquear a Nate Diaz, le tiró todo tipo de combinaciones, patadas, codos, rodillas. McGregor se estaba riendo y luciendo en esa pelea, pero Nate Diaz soportó toda la adversidad, todas esas combinaciones de Conor McGregor, y en el segundo round, con una combinación de 1-2 tirando un recto, Nate Diaz logra lastimar a Conor McGregor y lo somete en el segundo round. En ese momento el mundo se paralizó, nadie esperaba que Conor McGregor perdiera. Pero aquí McGregor una vez más me muestra su mentalidad. El tipo se supo recuperar de esa derrota, volvió más fuerte que nunca y se hizo esa revancha. Ganó la revancha, fue una guerra de 5 rounds. McGregor demostró tener mucho corazón, mucho cardio, mucho aguante. Y después de eso sí logró subir de división al peso ligero, donde se lució contra Eddie Álvarez. Para mí esta pelea contra Eddie Álvarez era el prime absoluto de Conor McGregor, es que no hay más. Ese era el prime de Conor McGregor, el prime, su punto más alto fue contra Eddie Álvarez, buscando el doble cinturón simultáneo, y lo consiguió. En esa pelea parecía que Conor McGregor estaba en la Matrix. Literalmente Eddie Álvarez tiraba todo tipo de combinaciones de boxeo y no tocaba a Conor McGregor. Los golpes pasaban súper cerca, tenía tan bien manejada la distancia Conor McGregor como si mirara la pelea en cámara lenta. Humilló a un campeón de la UFC, o sea, lo hizo lucir como un amateur, como un peleador callejero. Estaba en otro nivel en esa pelea Conor McGregor. Digamos que la competencia estaba aquí y Conor estaba 5 niveles más arriba que toda la competencia. No había peleador que lo igualara en nivel técnico en striking, por lo que Conor McGregor, después de ganar el cinturón y hacerse con los 2 cinturones, fue campeón de 145 y 155, anuncia su retiro de las artes marciales mixtas y se fue al boxeo, se fue a probar suerte en el boxeo, y todos recordarán esa gran pelea que tuvo contra Floyd Mayweather, y esa fue la pelea o el punto de quiebre de inflexión en Conor McGregor, ya que en esa pelea contra Floyd Mayweather Conor McGregor se logró hacer millonario, literalmente alcanzó su objetivo, que era tener muchísimo dinero, aseguró su vida, el futuro de su familia, de sus hijos y de sus futuras generaciones. Una vez alcanzados todos estos objetivos, Conor McGregor nunca más volvió a ser el mismo. Intentó volver 2 años después y todos sabemos lo que pasó, ya vino su caída, cuando se peleó contra Khabib Nurmagomedov, y Khabib aplastó literalmente. Conor McGregor solo fue en caída. Por ahí tuvo una victoria intermedia contra Donald Cerrone, pero fue una pelea que le dieron como para que Conor recuperara confianza. Después de eso pues fue noqueado por Dustin Poirier, y después en la revancha contra Poirier se termina rompiendo la pierna. Y desde entonces Conor McGregor no ha querido volver a pelear. Supuestamente tiene una pelea programada contra Michael Chandler, pero lastimosamente Conor se lesionó hace poco, o eso es lo que él dice, que estaba lesionado. Pero Conor ya tiene sus negocios por fuera, ahorita tiene su compañía de whisky, promociona relojes y otras marcas de ropa, etc. Entonces él, dinero no le hace falta, él no tiene necesidad de estar peleando. Y da la impresión de que Conor quiere hacer que la UFC lo corte. Y bueno, guerreros, yo por aquí lo voy dejando, pero de antemano quiero agradecerle a Joel Alejandro, que fue el que recomendó este video. Muchas gracias por comentar, y ya saben que si ustedes tienen recomendaciones o sugerencias para seguir mejorando el canal, lo pueden hacer. Yo voy a estar leyendo sus comentarios, sus buenas vibras y energías, y por mi parte eso es todo por el día de hoy, guerreros. Muchas gracias. Mi intención es que ustedes se sientan parte de la comunidad, que se sientan integrados en la comunidad y brindarles la mejor experiencia posible, guerreros. Muchísimas gracias, guerreros, se me cuidan, y recuerden, guerreros, la persona más fuerte es la que perdona primero. Muchas gracias. Bye bye.